si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación sabrosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación sabrosa! Bueno, también. ¡Bravo! Hola. Otra Buena, semana, buena. otro capítulo de Nación Sabrosa, señor Julio, señor Mateo. Este país no da tregua. En realidad uno no sabe ni qué decir con todo lo que pasa todos los santos días. 9 de abril, el día de hoy. ¿Cuándo es que cumpleaños Petro? Creo que no era hoy, el 19, una vaina así. El No, 19 de no sé, abril. ¿usted lo ¿o? tiene Sí. guardado en la agenda o qué, No, no Briseño? tengo guardado en la agenda. Corazoncito. Cumple de Petro. Pero está posesionándose el señor presidente ante una institución multilateral de gran importancia y gran calado en la izquierda, que es la CELAC. Un man que no puede ni siquiera con la presidencia de la República, pero pues va ahora Vamos a a ver. dirigir la CELAC. Pero antes de saludarlos, yo quiero que todos veamos este trino porque esto es muy gracioso. Dice, en el gobierno del pacto histórico, decía el presidente en el año 2021, no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria. El pacto histórico es un pacto con las familias campesinas y con el agua. Esa era la promesa, ¿no? Como la de Ajá. que Sí. si ellos eran gobierno, son los 4.000 más ricos del país, les subieran los impuestos. Y hoy se está revelando, publicado en nuestro cuenta de X a través de SECOP, página que nos quieren acabar en los próximos días, que hay un contrato de 7.700 millones de pesos en la Dirección Antinarcóticos, firmado y ordenado por el exministro Iván Velázquez. Ojo esto, el glifosato vuelve a Colombia por orden de Iván Velázquez, exministro de Gustavo Petro, y Vea. vuelve, pero ahora lo que ellos dicen es que como no va a ser aspersión aérea, sino terrestre, es decir, Va a echar así. sí, se lo van a echar con spray, entonces pues al parecer ya no es tan malo el glifosato. Vea, pues. Y con eso pues los saludo. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué opinan de todo esto? No, pues a mí me parece que es una buena noticia porque como Pizarro León Gómez, es decir, Carlos Pizarro León Gómez, el gran conocedor del conflicto armado colombiano, El hermano del el hermano de compañero de Carlos Carlos Pizarro León Gómez. de Carlos Pizarro León Gómez, era una de las cosas que decía, era, es porque quitaron el glifosato, fue que precisamente tenemos esta boom del narcotráfico. Es uno de los factores, no quiere decir que sea el único, pero es uno de los factores. Entonces, lo que uno sí tiene que decir es, oiga, pues pues que sea un poquito más coherente entre lo que usted dice y lo que usted hace. Es lo que yo digo, no más. Oiga, pero como anillo al dedo, porque yo no tengo SECOP, pero tengo olfato. No. Bueno, por casualidad, no, vamos a decir que es por pura casualidad. Tiene mucho que ver lo que les voy a contar hoy con el asunto del glifosato, ya lo van a ver. Pero mire, yo sí quiero dar una cosa clara y no es que yo esté en contra del glifosato. Ajá. Sí. Aquí lo que yo estoy haciendo es un reclamo de coherencia, pero sobre Exacto. todo es que perdimos 2 años y medio. Y ya va a ver, porque va a ver cuáles son las consecuencias Claro, de haber perdido 2 nos años. inundaron el país en coca. Sí, señor. Vea, y un datico curioso sobre la autorización de glifosato que da el señor A ver, exministro Iván Velázquez. A ver. Y es que esta vaina se hizo por allá en una sesión del 26 de diciembre del año 2024, imagínense ya después de Navidad, cuando se Ok. autoriza en un comité al que asistió un delegado de la señora Susana Muhammad. Oh my gosh. La gran La super opositora ecologista. de glifosato, Ya, su delegado del ministerio ya siendo ministra. Oiga, usted me está chiviando mi sección, señor Briseño, pero ya va a ver que le voy a hablar de eso. Oiga, ustedes saben que tenemos una alianza con Vélez por la Mañana. Esta mañana estuvo Mateo en Que Vélez es- por la Mañana. Sí, ahí que me la montó un poco por mis libros atrás. Sí, pero- le dijo que usted era un poser. un poser Más de o libros. Pero, sí lo lee, ¿verdad? Sí, obvio, No, pues no puro todos. Hay marxismo. algunos que estoy en la Puro lista. marxismo. Puro marxismo. Más Marx, menos Hayek, como Puro diría Stiglitz. Jerome. Puro Stiglitz. Entonces, fíjese que en esta alianza por cierto, estamos también transmitiendo ahora en B12, que es la emisora de Luis Carlos, la emisora digital, así que ahora no solamente estamos en YouTube en vivo, sino también en la emisora B12 de Luis Carlos Vélez. Y la semana pasada me parece que tuvo un invitado, vamos a decir, muy Polémico. relevante en la historia reciente de Colombia. Polémico, podríamos decir. Muy polémico, voy a decir también odiado por muchos. Ya. Y amado por muy pocos, pero me parece que en todo caso es un personaje muy interesante, un tipo que sabe mucho. Escuchemos la entrevista que le hizo, un fragmento de la entrevista que le hizo Luis Carlos a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda.
Grande. el tema económico. Empecemos por lo macro y vamos yendo a lo micro. ¿Cómo lo está viendo en términos generales? Luis Carlos, yo estoy muy preocupado, porque a mí me correspondió tomar decisiones difíciles en la época de la pandemia que implicaron un incremento de la deuda. Yo desde el primer momento estaba muy preocupado porque yo sé que cuando los gobiernos suben el gasto, como nos tocó hacerlo a nosotros en varios frentes, es muy difícil bajarlo después. Eso es como un principio básico, es más fácil subir que bajar. Entonces yo estaba muy preocupado y en efecto pasó eso, es decir, el gasto se aumentó y no fue posible que todos esos componentes que yo veía como absolutamente temporales, asociados a la emergencia, volvieran a reducirse. Ajá. Eso implicaba la necesidad de tener una discusión tributaria seria. El país no ha tenido una discusión tributaria seria y quienes la hemos propuesto nos ha ido muy mal, por decirlo de alguna manera. Y, y por esa razón estoy muy preocupado, porque aquí hay una inconsistencia entre el valor presente neto de todos los compromisos de gasto que tenemos, incluidos las pensiones, y todo el valor presente de todos los impuestos que realísticamente con el esquema actual podemos recaudar. Hay una inconsistencia, la inconsistencia va a implicar durante bastante tiempo tensiones y nosotros, si no hacemos algo, se nos va a venir un susto fiscal importante. Oiga, Carrasquilla. susto fiscal, dice Carrasquilla, porque es que las cuentas están muy Ajá. apretadas y póngale cuidado a la situación en la que está el mundo en este momento por la guerra comercial que arrancó Trump Que con todo sus está cayendo. aranceles. Entonces tenemos del dólar petróleo. subiendo, caída del petróleo, A 58 Eh, dólares creo que era. los TES, que son la deuda Sí. del Estado colombiano, las tasas para el cielo. Y fuera de eso, nos coge con Germán Ávila, que es un novato, el nuevo ministro de Hacienda. No sé si ustedes han visto la hoja de vida, un señor que los últimos 10 años estuvo gerenciando una pyme y ahora es ministro de Hacienda. Yo preferiría, y ahí sí, aquí sí lo digo, vamos a extrañar a Carrasquilla y preferiría que un tipo, sí, muy odiado, muy impopular, lo que sea, pero un ministro de Hacienda, lo importante no es que sea amado, sino que haga el trabajo con ejecute. responsabilidad, que ejecute y sea sea responsable. serio, pues es que no tenemos un gobierno serio y Sí. vamos a extrañar a tipos como Carrasquilla. No, y además el tema de Trump, además de cogernos con Ávila, de cogernos en una crisis fiscal, nos está cogiendo con el Ministerio de Comercio Exterior, sin un titular a la cabeza. Ajá. Está la señora Cielo Rusín, que yo creo que de Comercio Exterior no tiene ni la más mínima idea, y con una canciller absolutamente inexperta que pues en este momento no sabemos cómo Pues no va a sabe. manejar la decisión. Y yo creo que ella no sabe, Luis y Carlos creo que Vélez ella no dijo sabe ayer, qué va a hacer. una persona bien intencionada, pero que no sabemos realmente cómo va a ser la fila. Porque es que, ¿qué hay en este momento en Estados Unidos? 70 países haciendo fila para que les paren bolas, para negociar. Ya se sentó Israel con Netanyahu, y lo llamativo es que Netanyahu, que es supuestamente amigo de Estados Unidos e Israel, pues no salió. Yo pensé que iba a salir con el pacto firmado. Y no Entonces, salió. imagínese qué y le no pasaría salió. a un país como Colombia, con malas relaciones, con Gustavo Petro, con una ministra de Comercio Exterior. Yo que creo que tiene sí, ¿no? ni Con una idea. practicante en la Cancillería. Nosotros decíamos la semana pasada, decíamos, es que salimos bien librados, porque como tenemos déficit no tenemos déficit comercial con Estados Unidos, entonces pues salimos bien librados porque lo único que nos pusieron fue un arancel 10%. Pero lo que usted dice, llega Laura Sarabia, que no tiene ni idea, no tenemos ministro de Industria. Llegamos a esa negociación y salimos es con 20%, 30%, ¿sí? No, el tema es si nos van a Ajá. recibir. Y siquiera. además, sí, Y además. vea el lío incluso por el tema del idioma, es que son asuntos relevantes en las relaciones diplomáticas, como el presidente no habla inglés, hasta donde entiendo, la canciller tampoco habla inglés. Ay, no una me diga ca- eso. ¿En Eso serio? es lo que entiendo. Yo no- No ¿Usted la puedo escuchó creer. hablando inglés? No, pues no, pero pues uno supone que Bueno, un canciller tiene que hablar debería, ¿no? inglés. Así que usted que quiere ser canciller, Mateo, le toca mejor Ay, no. meterse a Open English. ¿Qué mal inglés? Esta sesión no es patrocinada. Entonces, oiga, no se olviden, 7 de la mañana todos los días, vamos a dar el link del canal de Luis Carlos Vélez, entrevistas como estas con actores y protagonistas de la realidad nacional. Listo, pero pues sigamos con lo que... Sí, con a lo- lo que vinimos. vinimos, Entonces voy a pues. comenzar yo, señores. Como anillo al dedo lo que les voy a contar, que no es sobre los tiernos delincuentes del Tren de Aragua, sino sobre los falsos ambientalistas. Y ahí está el señor Petro y la señora Susana Muhammad. Usted sabe, Briceño y Mateo, que la izquierda radical, no ahora, desde hace mucho rato se ha intentado vender en el mundo como la izquierda verde, ¿no? Los defensores del planeta, los defensores del ecosistema, así como defensores de los pobres. Supuestamente el proyecto
de la izquierda radical es ayudar a los pobres, pero en últimas, casi siempre, prácticamente en todos los casos, vaya, vea Cuba, Venezuela, Argentina, la Unión Soviética, Alemania Oriental, en donde usted quiera, los más perjudicados siempre han sido, pues no los jefes del partido, que siguen siendo ricos, sino los pobres de los pobres. En materia ambiental, un poco lo mismo. Supuestamente la izquierda verde, protejamos el planeta, nos ponemos camisetas de Greenpeace, amor y paz, protejamos los arbolitos, los ecosistemas, pero en la práctica, en la realidad, ¿qué es lo que importa? Porque a las plantas no les importa, a los ecosistemas no les importa si es de izquierda o derecha, sino la realidad. Los efectos han sido devastadores. Primer ejemplo que les traigo para hablar de falsos ambientalistas, el Mar de Aral. ¿Usted sabe la historia del Mar de Aral, Mateo? Un poco, es el tema, fue gracias a Stalin. Venga, le cuento la historia. En los años 60, el Partido Comunista Soviético se le ocurrió la brillante idea en su planificación central de la economía de que era buena idea que en Asia Central, en Kazajistán y en Uzbekistán, donde estaba un mar, uno de los lagos más grandes del mundo, que era el lago de Aral, que le dicen el Mar de Aral, podían convertir esa zona, que era un desierto, en una zona agrícola, y desviaron dos ríos, el río de Amu Doria y Sir Doria, para convertirlos en fuente de riego para lo que era en su momento un desierto. El resultado fue lo que estamos viendo en la foto, uno de los desastres medioambientales más grandes, no de la historia de la Unión Soviética, no de la historia de Asia, de la historia de la humanidad. Uno de los desastres medioambientales más graves, que consistió en destruir un lago que era el cuarto lago más grande del mundo. Le quitaron el 90%, imagínense, el 90% del agua del Mar de Aral la desecaron y ahora es así. Fíjese, ahí está el barquito en medio de un desierto. Destruyeron obviamente ecosistemas de peces, destruyeron la actividad pesquera en la zona, destruyeron todas las plantas marinas o las plantas acuáticas que había en esa zona. Una tragedia ambiental de las más graves que se conocen en la historia. Segundo caso de cuando la extrema izquierda, la izquierda ecológica ha dicho que va a salvar el planeta y termina haciendo lo contrario, y este es más cercano. No nos vamos a los 60, no nos vamos muy lejos, sino que quedémonos aquí en el vecindario, en Venezuela. El lago de Maracaibo es hoy uno de los desastres ambientales más graves de la historia de América Latina. Especialmente, no es que comenzara durante el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ya tenía unos antecedentes, pero sí es cierto que durante el gobierno de izquierda radical del socialismo del siglo XXI, el ecologismo socialista en la práctica lo que produjo es la destrucción medioambiental masiva de uno de los lagos más importantes de América Latina, del hemisferio, el lago de Maracaibo. Contaminación que se derivó precisamente de la crisis de la industria petrolera. Vean la paradoja, por supuestamente sabotear la industria petrolera, uno diría, no, eso va a salvar el planeta. En Venezuela ocurrió lo contrario, no le metieron plata a mantenimiento de tuberías, de infraestructuras. Chao, lago de Maracaibo. Tercer ejemplo, también en Venezuela. Venezuela se quedó, vaya paradoja, uno de los principales sitios de reservas hidrocarburos en el mundo, se quedó sin gas, como nos estábamos quedando en Colombia, y a la gente le tocó hacer lo que está haciendo esta señora, o este señor que está cocinando con leña. Increíble. Entonces, la deforestación derivada de que la gente en muchas ciudades, pueblos de Venezuela, le tocó ir a la montaña, tumbar árboles para cocinar. Una tragedia ambiental. Solo 3 ejemplos para darle... Y le adicionó otro, es el de Haití. No sé si ustedes han escuchado, pero en Haití... casi que Haití ya no tiene bosques nativos, precisamente por esto, porque como no tienen otras maneras de sacar energía, lo único que hacen es tumbar y tumbar árboles, y de esa manera pues están creando pues uno de los desastres ambientales más graves, precisamente porque el Estado no deja que entre, digamos, o más bien el Estado fracasado, pues simplemente no le entrega ese tipo de energías a este país, y la gente no tiene otra manera de hacerlo. Vamos... Para introducir el tema, señor Briceño y Mateo, Sí. con la gran coincidencia del día, que es lo que decía el señor Gustavo Petro sobre la coca en la ONU. Veamos esto. Planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar,
se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Bueno, una apología a la coca, Briceño, y pues si es una planta que capta CO2 no deberíamos talarla, decía Petro, básicamente, que estaba siendo perseguida. Veamos el siguiente, donde nos decía, como usted ahorita bien lo señalaba, que el glifosato no era una opción para tratar o enfrentar el problema de la droga en Colombia. Una fumigación de 1 hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos hoy. 1 hectárea. ¿De dónde saca? Con eso se pueden comprar las mejores tierras del país para esos mismos campesinos. La respuesta era Y se sí o no. Pero el señor Petro Briceño no Ay, estaba Dios mío. solo en su visión en contra del glifosato. Vean lo que decía su amiga, la señora Susana Muhammad, ex ministra y ahora directora de Planeación Nacional. Díaz. Yo creo que el problema de los cultivos ilícitos es un problema que tiene que trabajarlo el Estado en su conjunto con las comunidades que hoy dependen de la coca, y hay que cumplir el acuerdo de paz incumplido en este gobierno frente a la sustitución de cultivos ilícitos. Lo que piden realmente estos campesinos son garantías democráticas y económicas para transitar a otro tipo de actividades, y el Estado debe trabajar con ellos para incluirlos en la reforma agraria. De glifosato nada, ¿no, Briceño? Eso el glifosato No, es no, como eso no lo iban a hacer. nombrar al demonio. Cancerígeno. Cancerígeno, enemigo de las comunidades no quieren eso, cumplir el acuerdo de paz es no fumigar, bueno, toda esa historia que ya sabemos en qué terminó. Pero esa es la misma firmeza, o sea, la firmeza y coherencia del gobierno con el glifosato es la misma firmeza de Susana Muhammad cuando dijo Ajá. que no se iba a volver a sentar en una mesa con Armando Benedetti y ahora acepta el DNP. Iba a terminar sentado a la Sí, de- como digo una durante un cosa, año. digo otra. más Como o digo una menos. cosa, una otra, digo otra, no solamente se acabó la aspersión aérea con glifosato, sino también la erradicación manual se fue a mínimos. De hecho, el año pasado, señor Briceño y Mateo, se erradicaron 10.000 hectáreas de coca en Colombia versus 2021, antes del gobierno de Petro, se erradicaron 100.000, o sea, una décima parte erradicadas el año pasado versus 2021, o sea, prácticamente no se está erradicando cultivos de coca. Y ahí no celebran los... Ahí no celebran los campesinos, realmente ahí están celebrando son los narcotraficantes, ¿no? Porque es que aquí Pues nos meten claro. el cuento de que todo el mundo consume coca. ¿Quién se va? A ver. ¿Cuándo las comunidades se van a fumar o van a consumir 250.000 hectáreas de coca? Pues Bueno, obvio, sí, no, eso no es na- para hacer un cuento. Eso No, sobre es- todo es eso es más demanda, narcotráfico nomás. perdón, es más oferta para que los Claro que sí, narcotraficantes por puedan supuesto. bajarle un poquito el precio a lo que compran. Y vean el resultado que ha tenido esta política antidrogas blandengue, condescendiente, de pensamiento mágico de Petro y Susana Muhammad. En estas verdes colinas colombianas, los agricultores se ocupan de su producción de coca, cultivos que siguen creciendo. Según el informe anual de la ONU, el país ha visto un aumento del 10% en la superficie de tierra dedicada al cultivo de la planta de coca, especialmente en las principales zonas fronterizas como el Catatumbo y el Putumayo, o la zona central del país con el Bajo Cauca y Bolívar, y sobre todo la producción de cocaína. El informe destaca que en 2023 la producción potencial de cocaína aumentó un 53%, haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta 2 veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años. Vea, 253.000 hectáreas de cultivos de coca versus en el año 2021, antes de la llegada de Gustavo Petro, estábamos alrededor de 200.000, pero todos los expertos dicen que el año pasado, en 2024, cerramos en 300.000 hectáreas aproximadamente. O sea, ya estamos hablando de un incremento del 50%, solo durante el gobierno de Gustavo Petro, en hectáreas sembradas con coca. Y acá viene la parte de por qué son falsos ambientalistas. A ver. Fíjense cómo ha subido, aquí es el crecimiento casi exponencial de los cultivos de coca, vamos para 300.000, pero si vamos a la siguiente, les voy a contar sobre un estudio que se publicó en el Journal of Illicit Economies and Development, una revista internacional, una revista académica. Ya Julio está listo para ser canciller. Ya tengo mejor inglés que la canciller. The Journal. Que es bastante... The Journal. Entonces, en este paper, en este artículo, se muestra la relación
entre los cultivos de coca y la deforestación, que se tumba selva, porque obviamente estos cultivos no los desarrollan en, qué sé yo, a los alrededores de Cali o en la sabana de Bogotá. Esto es selva que se tumba, árboles nativos en zonas sobre todo selváticas que se tumban para sembrar coca. Y entre otras cosas, fíjense este mapa tan interesante como para demostrar que la deforestación en Colombia está muy relacionada con los cultivos ilícitos. Este mapa donde ven los punticos rojitos, que ven que hay punticos rojitos allá en el Catatumbo, hay punticos rojitos en Nariño, en Putumayo, en esas zonas rojas es donde está concentrada la deforestación en Colombia. Donde más árboles se tumban en las selvas colombianas están en puntos rojos. Y vean el siguiente mapa. El siguiente mapa, si nos ayuda la producción, es no de donde se tumban los árboles, sino donde se cultiva coca. Exactamente los mismos sitios. El Catatumbo, Nariño, Cauca, Putumayo. Es decir, que se está deforestando en Colombia para sembrar las 100.000 hectáreas de coca que ha crecido, que se han desarrollado durante el actual gobierno. No solo eso. Qué casualidad. Es la parte. Ustedes se acuerdan, si vamos con la siguiente, ¿se acuerdan que este gobierno dice que el mundo se va a extinguir por el asunto del cambio climático? Fíjense en este artículo tan interesante, si vamos a la siguiente, en donde se calcula que la deforestación en el mundo explica la quinta parte, el 20% de las emisiones de CO2, que son las que dicen los científicos causan el efecto invernadero. Y vamos con la siguiente. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué la deforestación causa gases de efecto invernadero? Bueno, es un efecto, los árboles almacenan CO2, cuando usted lo tumba o cuando usted lo quema, el árbol comienza a liberar el CO2 que había acumulado, generando, así como cuando es como prender un carro, ¿no? Cuando usted turba un árbol es como prender el carro y comienza a generar gases de efecto invernadero. Entonces esa es la razón por la cual el incremento exponencial en cultivos de coca, supuestamente por motivos ambientales. ¿Sí ven la paradoja? Por motivos ambientales, no vamos a erradicar la coca por el glifosato. Resultado, y tampoco vamos a hacer erradicación manual, dejemos que la coca crezca. Resultado, la destrucción de cientos de miles de hectáreas, porque para sembrar una hectárea de coca usted necesita tumbar varias hectáreas de selva. Entonces, destrucción masiva del medio ambiente. Falsos ambientalistas Muhammad y Petro. Y para rematar, les voy a traer otro ejemplo. El siguiente video. Prohibir el fracking en el Congreso de la República y detener las licencias de los pilotos de fracking, que va a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno entrante. No al fracking y entre otras cosas, por eso vemos noticias como la que podemos ver a continuación. Y es que desde noviembre, desde el año pasado, ya estamos importando gas natural que se produce con fracking. Claro. Vean esto, la señora Muhammad, el señor Petro, no, en Colombia no podemos hacer fracking, compremos gas importado. Y que se más importa por GNL, que es gas natural licuado, que es por barcos gasíferos. Por supuesto. Fracking sí, pero no aquí. Fracking sí, pero no aquí. Y fíjense en la siguiente, el señor Gustavo Petro, él mismo, el gran enemigo del fracking, nos invita a importar gas de Qatar para evitar especulación. Un barco desde Qatar con gas líquido, imagínense lo que contamina. Y de hecho los estudios demuestran lo que usted está diciendo, señor Mateo. Si vemos la siguiente noticia, es como una investigación muy seria de una universidad de Estados Unidos el año pasado demostró que el gas natural licuado, el que nos obligaron los falsos ambientalistas como Muhammad y Petro a importar por su oposición a hacer fracking en Colombia, contamina 33% más que el carbón. Falsos ambientalistas. Y la cereza del pastel, señor Briceño, yo sé que este tema le gusta a usted. Ahora, estos falsos ambientalistas como la señora Muhammad nos sacan una resolución supuestamente para proteger el medio ambiente en la sabana de Bogotá, para prohibir la construcción formal. Nos vamos, y si vemos la noticia, nos vamos a llenar por cuenta de esta resolución que prohíbe la construcción en zonas que estaban ya listas por los planes de ordenamiento territorial para construir. Por ejemplo,
en zonas muy importantes de desarrollo, como Lagos de Torca, las quieren torpedear vía resoluciones que evitan la construcción. ¿Cuál va a ser el resultado en la vida real? Pues que la construcción ilegal, los tierreros, como usted dice, comiencen a invadir, ahí sí, áreas, ecosistemas, con árboles, a deforestar, a generar daños ambientales mayores. Mire, ahí le hago dos comentarios. El primero, es que yo no sé, yo creo que aquí todo el mundo ha escuchado el discursito del petrismo en favor de la reserva Thomas van der Hamen, y la defiende y que no se toca y no se toca, pero en realidad en este momento cuando se está restaurando parte de la reserva Thomas van der Hamen, ellos dicen no la toquen, pero oiga, la están restaurando. Ese es el primero. Y el segundo, aprovechando de hacer este comentario, aprovechando de que estamos a punto de cumplir un año del racionamiento de agua en Bogotá. Yo creo que es la cosa más incómoda que hemos vivido en los últimos años en Bogotá, pero lo que no se le ha dicho aquí a la ciudadanía es la responsabilidad que tiene el señor Petro y los falsos ambientalistas en el racionamiento. Todos van a decir, pero ¿cómo así que Petro tiene responsabilidad? Miren, el problema del racionamiento es un problema estructural de Bogotá. En el año 2012, Bogotá tenía que tomar una decisión, y es decir, la ciudad va a crecer a tal magnitud que necesitamos aumentar la capacidad del sistema Chingaza, y lo que le dijeron es, vamos a construir Chingaza 2. ¿Qué dijo Petro? No hay Chingaza 2 a través de el señor Diego Bravo, que era su gerente del acueducto, pero ojo, no era que tuviera que hacer Chingaza 2, es que dijo no a Chingaza 2 y no dio ninguna alternativa, es decir, no se amplió. Pero lo segundo, y en este tema de la deforestación, lo que la gente no sabe es que la mayoría de lluvias que alimentan el sistema Chingaza provienen de la Amazonía y de la Orinoquía. Y la deforestación en Amazonía y Orinoquía durante el gobierno Petro ha aumentado en un 35%. Eso quiere decir que el gobierno ni siquiera está cumpliendo su parámetro, su promesa de plan de desarrollo de bajar la deforestación en la Amazonía y la Orinoquía, y eso está provocando que llegue menos lluvia al sistema de Chingaza. Entonces aquí, ¿qué es lo que dicen ellos? Como no tuvieron alternativas de la alcaldía de Bogotá para Chingaza 2 y además no están pudiendo parar, como lo prometieron, la deforestación en la Orinoquía y la Amazonía, pues ¿a quién le echamos la culpa? A los constructores. Entonces, la culpa es de la construcción, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué decisión, qué es lo sensato de usted ir a decir, para que haya agua en Bogotá no vamos a hacer viviendas cuando, por ejemplo, solo el año pasado llegaron nuevos 40.000 habitantes a Bogotá? Vienen de otras ciudades buscando vivienda. Entonces, ¿qué le decimos a esta gente? Más las familias que se crean en Bogotá, más todo los el que déficit de vivienda que tenemos. Entonces, la gente que se va de la casa. No construimos una vivienda porque supuestamente son los constructores los que tienen a Bogotá sin agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ¿Qué es lo que va a pasar? Construcción informal. Claro, y simplemente entonces, entonces, si ustedes se dan cuenta, en el fondo, aquí hay una narrativa que ellos ya lo vendieron muy fuerte, y es que aquí hay dos grandes culpables, según ellos, del racionamiento de agua en Bogotá. Los constructores y Coca-Cola. Esas son las dos narrativas. Pero en el fondo, lo que la gente tiene que saber es que estructuralmente la culpa la tiene de no haber tomado una decisión sensata sobre Chingaza 2, y el segundo, pues la deforestación en la Amazonía y Orinoquía, que está haciendo que llueva menos en Bogotá. Yo creo que eso tiene que usted sumarlo al falso ambientalismo de ellos, porque ahora están convocando a cacerolazos, ¿no? Bueno, sí, señor, el señor Cuesta, el señor Cuesta, el señor Cuesta, haciendo politiquería con el futuro ambiental de la ciudad y con el futuro de las familias de Bogotá, porque fíjese, es que esto es crucial entenderlo. Uno se puede disfrazar de ambientalista, irse con una mochila aruaca, tocar una cacerola y decir que defiende el agua, pero sus ideas en el fondo, lo que han promovido y su partido político lo que ha promovido es una explosión, una bonanza traqueta en Colombia, abandonando la erradicación de cultivos y por lo tanto multiplicando el número de hectáreas que se deforestan. Contribuye al cambio climático, destruye ecosistemas, afecta la vida de miles de especies, muchas especies, y adiciona fauna, eso, etcétera. Es decir, y adiciona a eso que es también uno de los problemas o una de las causas de la deforestación es el tema, digamos, de la minería ilegal. ¿Y por qué sucede minería ilegal? Porque el mismo Estado es incapaz de aparecer, de hacer presencia institucional en las distintas regiones alejadas del urbano, y entonces llegan obviamente estos grupos armados ilegales a desarrollar obviamente una economía ilícita de la minería ilegal. Y la minería ilegal, es decir, es como para adicionarle a su tema de los cultivos ilícitos. Es que la minería ilegal también es uno de los que más deforesta las selvas de la Amazonía, el Bajo Cauca, todo el sur de Bolívar. Entonces, hombre,
cuando usted deja de hacer presencia estatal, porque no sé, porque se pone a hacer ministerios de la igualdad y a gastar plata en esas pendejadas, entonces llegan obviamente estos grupos que ven que no hay ley en estos territorios, comienzan a deforestar y es lo que está sucediendo. Y Es ahí- decir, como Sí, no pasional. son ambientalistas, sino anticapitalistas. Ajá. Y los mineros y la minería mala es la legal, ¿no? Sí, Que sí. es lo que están haciendo en el sureste antioqueño. Mineros malos, los legales. Los ilegales. Los ilegales, sí. bienvenidos. Sí, no, y Terrible. ahí para pasar ahora al tema de Mateo, un último comentario que esto es muy gracioso. El señor Cuesta llega a hacer cacerolazo con mochila ambientalista después de que se baja de una Toyota TX. Ah, bueno. De diésel 4 Muy litros. bien, Sí, el sí, señor sí. Cuesta, que Sí, es sí. un opositor en serie a todos los proyectos de Sí, no, desarrollo bogotano. pues Hay sí. gente que vive de Ajá. sabotear absolutamente cualquier Claro. iniciativa del Ese sector es, privado. ese es su trabajo Ese es su profesional. trabajo, es sabotear. Hagan Señor como- Mateo, y usted hablando de iniciativas, bueno, no del sector privado, en este caso una iniciativa criminal. Sí, hablando de Eh, criminales. Pero bueno, el sí, Tren de Aragua, Si lo vemos cuéntenos. desde el petrismo, estos también son unos No. emprendedores, ¿no? No, pues yo Sí. quiero primero situarlos en el tema del Tren de Aragua. Pues para las personas que de pronto no están enteradas, entonces hay una puya entre Christine Noam. Christine Noam es la secretaria de Seguridad y Defensa, es más o menos como la ministra de Seguridad y Defensa, y Gustavo Petro. Entonces ahí va el primer video para que veamos lo que dijo Christine Noam. Aragua. Empezó con él criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y más comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cartel eran sus amigos y entonces le dije claramente que escuchara, que nunca legalizaremos las drogas en nuestro país. Y entonces, que solo necesitan amor y comprensión, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Y pues simplemente quiero mostrarles una sola imagen para luego mostrarles, y es de dónde vienen las personas del Tren de Aragua. Ahí está, esa es la cárcel de Tocorón. Pero antes de mostrar esto de la Eso cárcel... parece ¿Qué? la Plaza de la Hoja, ¿no? Igualito. El edificio que No fue es- hecho ¿Usted está Petro. seguro que eso no Sí, es el sí. proyecto urbanístico de Petro? Eso es más o menos, solamente que en esta ocasión es una cárcel. Pero antes de hablar un poquito más de esta cárcel de Tocorón, que es de donde se origina el Tren de Aragua, quiero pues mostrarles también lo que es. A ver, ¿será que esta secretaria de Seguridad está diciendo mentiras? Pues veamos lo que dice Gustavo Petro, que pues Gustavo Petro pues reaccionó a eso y reaccionó este fin de semana. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua? ¿Para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza? ¿O qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. ¡Amor! Oiga, no, o sea, todo es delirante, obviamente justificar el Es que no crimen, sabe. los crímenes Sí. horrendos que usted nos va a contar es horrible, pero ¿de dónde el presidente, en qué cabeza cabe decir que es que los jóvenes del Tren de Aragua, Ajá. antes de que llegara el bloqueo, porque eso es lo que dice, ¿no? Que Sí. antes del bloqueo viajaban cada 8 días a Miami. Al lado Pero, de la casa de o Trump. sea, ¿que creía que Venezuela era Liechtenstein o qué? Es decir, ¿de qué está hablando Petro? Es que no, es que hay tanto con que cogerlo, lo mismo que usted decía, ay, qué cagada que Gustavo Petro no sabe inglés, porque hubiera podido hablar bien con Christine Noam, pero bueno, el tema es, ¿de verdad
presidente Petro, usted dice que estas son personas excluidas, ¿usted cree que estas son personas que no son víctimas de las circunstancias, que como dice su gran amigo Gustavo Bolívar, llega y dice, no, es que lo que ellos quieren es simplemente sacar a la novia al cine y a tomar una gaseosa y comprar un helado, pero como obviamente no pueden, entonces lo que tienen que hacer es comenzar a extorsionar y a meterse en un grupo criminal que... Obviamente es un grupo que se convirtió desde hace más o menos unos 10 años en el grupo más poderoso de Venezuela, del grupo criminal, la banda criminal más poderosa de Venezuela. Y pues para seguir de nuevo y con el tema, digamos, de la cárcel Oiga, de Tocorón. pero ¿Perdón? esto es aporofóbico, como dicen Mateo, o sea, las personas más ofendidas deberían ser las personas de menores ingresos. ¿Cómo así que porque son personas pobres, entonces son delincuentes? Eso es lo que está diciendo el presidente, que una persona pobre está obligada a ser un delincuente, ir a robar, a matar por ser pobre. Es Eso es precisamente, ridículo. Es precisamente ese el discurso. Entonces, el mismo discurso desde los años 60, 50 que crearon a las guerrillas colombianas y son las causas objetivas, las que llevaron al conflicto. Es decir, como estamos en un país de injusticia y desigualdad y de pobreza, entonces estas personas no encuentran otra razón más que ir a matarse con el ejército, que es una teoría que obviamente tenía muchos seguidores en esa época y por lo tanto las guerrillas tenían tanta fuerza en esa época, pero pues que en este momento uno sabe que pues nadie se va a meter a la guerra por pobre que usted sea, ¿no? Pero entonces, como para también contarles un poco de esto de la cárcel de Tocorón, para hacer la historia corta, quien es el culpable de la creación del Tren de Aragua es el mismo chavismo que este presidente defiende de manera indirecta diciendo que, ay, pobrecito, es que el chavismo sería buenísimo si no hubiese bloqueo, pero es el mismo chavismo el que más o menos en 2011, junto con, para eso está la foto de la señora Iris Varela, esta señora Iris Varela, que era la exministra penitenciaria de Venezuela por los años 2011 a 2013, se creó la gran idea de que como ellos no tenían la plata o no tenían la capacidad para controlar las cárceles, entonces le dijeron, oye, hagamos unos pranes. ¿Y qué son los pranes? Los pranes son entregarle las cárceles a los líderes de las bandas criminales de esas cárceles. Y no estoy, es que es como la gente entregárselo al cree IMPEC. Más o menos, solamente que el IMPEC son crímenes legales, mientras que estos son pues crímenes ilegales, son personas que obviamente están en la cárcel por cometer un delito, por cometer alguno de estos crímenes de extorsión, de trata de personas, de secuestro, pero a estas personas que Iris Varela les entrega le entrega pues la organización de las cárceles. Y esto pasó hace más o menos con 2011, es decir, hace 14 años. Y de 2011 a 2020, 2018, el Tren de Aragua simplemente lo que hace es expandirse, fortalecerse, gracias a uno de sus cabecillas, que bueno, en este momento ya no lo es, pero es Niño Guerrero, que Niño Guerrero obviamente comienza a liderar esa banda desde el Tren de Aragua, que es pues un lugar que no es que sufrieran mucho. No sé si de pronto ponen aquí la siguiente foto. En el tren, en la cárcel de Tocorón, pues había piscina, había Bueno, esta es una foto de niños. la cárcel. Esa es la cárcel de Tocorón. Se inspira en la catedral de Pablo Escobar, más o menos. Sí, pero pues por lo menos estaba enrejada. Bueno. Tenía piscina, tenía discoteca. Obviamente, pues los criminales pues podían entrar no solamente a sus esposas y a sus hijos, también podían entrar a sus amiguitas. Y bueno, esta cárcel se desmantela en el septiembre de 2023. Pero ese no es el pabellón de políticos de la Picota, ¿no? Parece, Es igualito. parece igualito. Y bueno, y así fueron expandiéndose desde esta cárcel en Aragua, por eso se llama Tren de Aragua. Aragua queda en el occidente de Caracas, queda cerquita de Caracas, queda en el occidente de Caracas, y de ahí comienzan a expandirse por toda América Latina desde el 2013 para acá. Para eso está la siguiente foto. Que aquí, esto es una foto, de una página muy buena que les recomiendo a todas las personas que quieran meterse más en estos temas de crimen organizado y todo esto, se llama Inside Crime. Que no se quieran meter a estudiar el crimen organizado, no que quieran meterse al crimen organizado, ¿no? Sí, Aclarar. por lo menos a entenderlo. Y esto es como va el Tren de Aragua, más o menos en la actualidad, cómo se ha expandido. El Tren de Aragua se expande sobre todo sobre el cono sur de América, sobre Colombia, sobre Perú, sobre Bolivia, sobre Chile. Y es cuando comienza entonces a verse como el Tren de Aragua
estos no son unos grandes narcotraficantes, los del Tren de Aragua no hacen eso se lo dejan a otras personas, como el Clan del Golfo, como a las FARC, como al Cartel de Sinaloa, todos estos lo que hacen es sobre todo la trata de personas. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? ¿Por qué hacen este tema de... ¿Por qué, Mateo, se dedican a la trata de personas? Cuente. Pues precisamente porque son los grandes son los grandes especialistas porque provienen del país donde 7,8 millones de personas tuvieron que salir volados gracias al mismo chavismo. ¿No fue porque se acabó el agua? ¿Qué? Dijo Petro. No, por el cambio climático. Me ¿No fue por el equivoqué. cambio sí, climático que se fueron Y el 7 bloqueo. millones de venezolanos según Petro? El bloqueo del imperio yanqui. Y el bloqueo. Entonces, estas personas comienzan a fortalecerse en 2013. En el 2013 no había ninguna norma económica, sanción económica en contra de Venezuela, y las sanciones en Venezuela comienzan más o menos en 2017, 2018, o más bien las condenas contra la economía de Venezuela empiezan en esa época, y estos pues su mayor apogeo fue en 2017, es decir, antes de que empezaran a regir este tipo de sanciones. ¿Y por qué lo hacen? Porque precisamente ellos comienzan a fortalecerse en el tema de la trata de personas, tanto en la salida fronteriza por Venezuela, como la frontera del Darién, en Colombia, Panamá, y demás fronteras como la frontera de Iquitos en Perú, la frontera con Ecuador en Nariño abajo. Y entonces comienzan a fortalecerse y ya luego pues se expanden en el tema. Además, ya no solamente hacen trata de personas, sino además de eso hacen explotación sexual con las personas. Gracias por la foto. Hacen además de eso pues mucho el tema de la extorsión, y además de eso también hacen todo el tema de secuestro. Unos personajes muy tiernos, ¿no? Sí, ahí. por eso digo, son incomprendidos. Simplemente solamente es que pues hacen todo esto es porque no tienen oportunidades. Sí, esos son muchachos que le impuso una sanción Trump en el 2017, 2018 a Venezuela, y decidieron irse a traficar seres humanos por América Latina, ¿no? Sí. Una explicación Algunos querían ser veterinarios, otros querían ser abogados. Sí, entonces eso es lo que yo les quiero contar, es ese Tren de Aragua, esos muchachos incomprendidos que están muy fortalecidos, actualmente todavía siguen muy fortalecidos, que hacen extorsión, que hacen trata de personas, que hacen explotación sexual, no solamente de mujeres, sino también de niñas, pues además de que son gracias al chavismo, por el tema de los planes, por el tema de toda la migración que salió de Venezuela, no solamente por eso, sino es por la actitud de políticos como Gustavo Petro, de políticos como Gustavo Bolívar, que justifican este tipo de actos y llegan y dicen que estas personas son prácticamente víctimas de sus circunstancias. Entonces, es simplemente para hacerles entender a las personas que nos están escuchando lo pobrecitos que son las personas, desde el niño guerrero, el máximo mandamás del Tren de Aragua, y todas las demás personas que se han expandido por el Cono Sur gracias al Tren de Aragua. Oiga, porque esa explicación de Mateo muy buena, porque la gente no sabe de dónde salieron, pero yo sí quiero decir algo que tiene que quedar aquí claro. Sí. Cada vez que Gustavo Petro sale a decir que los señores del Tren de Aragua son unos tiernos y que son jóvenes excluidos y demás, le está faltando al respeto a aquellos comerciantes de la localidad de Kennedy, de Bosa, que padecen todos los días al Tren de Aragua. Porque el Tren de Aragua hoy en Bogotá está dedicado a matar y extorsionar. Literalmente el Tren de Aragua lo que hace es vivir del trabajo de la gente honesta en esta ciudad. Y yo solamente como para terminar, que es lo último que quería decir de este tema del Tren de Aragua, es, hombre, esta actitud, solamente este problema diplomático que tuvo Gustavo Petro, más esta imagen que yo quiero mostrarles acá, es justamente por lo que nos vamos a desertificar, ¿sí? Y aquí yo lo quiero ver, no sé si alcanzan a verlo, pero aquí es como el potencial de producción de cocaína es la línea más arribita. La verde. Sí, eso, es que yo soy daltónico, entonces no tengo ni idea. y la de abajo son las incautaciones de coca. La roja. Entonces, la desertificación no solamente es por este tipo de tonterías que dice Gustavo Petro, sino por lo que usted ya dijo, por lo que Julio ya dijo, y es que aunque dicen que hay muchas incautaciones de droga, que en efecto sí hay más incautaciones de droga que los años anteriores, lo que está pasando es que el porcentaje
entre incautaciones de droga y producción de cocaína es muchísimo más alta de lo que era antes. O sea, ¿Sí? Mateo, con esa gráfica, para Ajá. aclarar algo, porque es que el presidente se la pasa celebrando que las incautaciones de drogas supuestamente han aumentado. ¿Han aumentado las incautaciones? Sí, han La aumentado. respuesta es sí. Sin embargo, cuando yo veo esta gráfica, lo que veo es que, y uno concluye, es que a pesar de que la fuerza pública, la policía, está haciendo un esfuerzo por incautar, ese esfuerzo pues no tiene ningún sentido o no tiene ningún efecto, porque gracias a la política de paz total y demás, todo lo que ha hecho Gustavo Petro, todo lo que ya hablamos acá, Estamos pues llenos de nos coca. llenamos de coca. Estamos llenos de Entonces, cocaína. Y ni siquiera sé si es que haya sido un esfuerzo mayor. Al fin y al cabo, las fuerzas militares están cada vez más debilitadas. Es que simplemente es más fácil encontrarla. Tremendo recorrido por estos jóvenes tiernos, incomprendidos jóvenes excluidos. que nos pinta el señor Gustavo Petro. Oiga, pero Briceño, usted me dijo que iba a hablar sobre un tema financiero, ¿no? ¿Es financiero? No, en realidad tiene que ver, a ver, nosotros hemos estado hablando de división de clases. Sí. Aquí a este país le han hecho una división de clases impresionante. Entonces el discurso de ellos siempre es dividir entre empresario o entre empleador y empleado, entre general y soldado raso de la policía o del ejército. Los concejales y nosotros los ciudadanos de a pie. Bueno, eso sí es hasta hace rato, hasta la derecha lo hacía Pero bueno, usted es un lamentablemente. concejal que se Sí, no, transporta en Mercedes, ¿no es? En Uber. Ah, en En Mercedes. Mercedes y del en mío. Volvo. En En Volvo. bien. Y entonces un video que me llamó mucho la atención, que pasó desapercibido en redes sociales, pero que muestra obviamente toda la estrategia del petrismo para ir en contra de todo lo que le genera, pues obviamente prosperidad, pero todo lo que le genera formalidad a este país. El video es de la señora María del Mar Pizarro, la hija, no sé si es menor o mayor del señor Pizarro, León Gómez, en su momento, y ella habla sobre los bancos. Y de aquí, pues obviamente, echar un discurso en contra del sector financiero, pues un discurso, a parecer sencillo, Ajá. fácil, Ujú. populista y demás, pero lo que vamos a hacer aquí es desmentir cada una de las afirmaciones de la señora María del Mar Pizarro. Así que vamos con la primera parte de su video. ¿No le parece que los bancos están dando garra con los intereses? Mientras el Estado y los hogares colombianos contamos las monedas para pagar nuestros créditos, los bancos hoy están en una bonanza. Tenemos datos alarmantes. Más del 37% de los ingresos de los hogares colombianos se destinan hoy en día a pagar deudas. Y así como esto va incrementando año a año. A ver, datos alarmantes, dicen aquí. Entonces, aquí lo que está diciendo María del Mar Pizarro, la representante, es que supuestamente, gracias a los bancos, hoy los colombianos tienen que destinar el 37% de sus ingresos para pagar deudas financieras, lo cual es absolutamente falso. En esta gráfica que ustedes ven aquí, que es del Banco de la República a cierre de diciembre del año 2024, Banco de la República, entidad seria, que por eso el presidente Gustavo Petro la ataca tanto, dice que desmiente como tal la señora María del Mar Pizarro porque los colombianos, es falso que los colombianos destinen el 37% de sus ingresos para pagar deudas. Hoy los colombianos en promedio están destinando el 24% de sus ingresos para pagar sus deudas con el sector financiero. Es más, revisamos y ni siquiera en el periodo, si ustedes lo ven ahí en la gráfica, de la pandemia se llegó al 30%. Entonces no sé de dónde la señora María del Mar Pizarro saca que los colombianos destinan el 37% de sus ingresos para pagar deuda. Eso, ustedes se dan cuenta, aquí están atacando sector financiero con unas mentiras que aquí obviamente seguimos desmintiendo. Pero Briceño, una cosa, es que no necesariamente pagar una deuda financiera es algo malo. No, A ver, ya si vamos usted, para allá, si usted se endeudó para comprar casa, los tiquetes para a comprar- Miami o a irse de paseo a San Andrés o para comprar el televisor, pues no, No, es tan pero buena idea. pues- pero Pero la si gente se también endeuda para tiene comprar derecho casa, para hacerlo. sí, ¿Y qué problema tiene que usted se endeude para ir a Miami? De acuerdo, pero digamos, si usted se endeuda además para comprar casa, pues es que no, tiene está- malo. Es una cifra que 24%. sí, ¿no? Igual, es una cifra que, pues, si son 40%, pues Pero quiere ustedes decir que las ustedes- personas están si utilizando ustedes mucho se el dan cuenta, sistema financiero. Están tratando de satanizar el hecho de usted tener crédito. Claro. Imagínense, satanizarlo. Vamos a la segunda parte de este video.
Asimismo, lo hacen las ganancias de los bancos. Solo en los últimos 5 años, desde la pandemia, los bancos han incrementado sus utilidades en un 40%. ¿Adivina a costa de quién? Incluso en el 2021 fue del 160%. Ojo a esto. Ella dice que, y obviamente este es el discurso, dicen que desde el año 2021 las ganancias en los últimos 5 años de los bancos aumentaron en un 160%. Pero ojo cómo están manipulando las cifras para mentirle a la gente. Si nosotros revisamos las cifras oficiales que nos da la Superintendencia Financiera de Colombia, que es del gobierno Petro, esto no lo está haciendo ni Asobancaria, ni lo escribió Sarmiento Angulo, ni Nación Sabrosa. Ni Nación Sabrosa, lo está escribiendo el propio gobierno. Nosotros revisamos que obviamente la representante lo que está haciendo es comparar las utilidades del banco del 2021 primero con las del 2020, que fue el peor año de la economía, donde no hubo ganancias. Bueno. Eso es lo primero. El segundo tema que es muy importante, y es que si nosotros revisamos las ganancias de los bancos en el año 2024 comparado con el 2023, fueron únicamente del 2.4%, sin contar la inflación. Si nosotros contamos la inflación, tenemos que el año pasado los bancos no ganaron plata, sino que perdieron 4.4%. O sea, hubiera sido mejor para los accionistas del banco poner la plata en un CDT, digamos. Tal cual. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca la representante María José Pizarro que en los últimos años los bancos aumentaron sus ganancias del 160%? Claro, pues usted coge el 2020, peor año, bien mañosa para acomodar los datos. pegar cifras. Y usted va y le dice a un ciudadano, es que mire, un banco se ganó el 160%, tuvo en utilidades en los últimos 5 años, pues la gente comienza como tal a generar este odio. Pero ¿por qué saca? Primero, ¿cómo se inventa esos datos? ¿No tiene alguna fuente? Él simplemente dice, lo que vamos pasa es a que sacar un video ahí diciendo digamos que eso 160. es lo que hablamos de la posverdad, Briseño, Sí. en algún momento, que hay algo de verdad en esa información. Pero aquí ni siquiera. Lo que yo pasa creo. es que es manipulada Ajá. con respecto a la base que se compara, ¿no? Sí. Compara Pues el sí. peor año, un año de profunda depresión económica, cae la economía como 10%, y lo compara los años subsiguientes, el crecimiento de utilidades, pues no solamente el sector financiero, todos los sectores de la economía crecieron las utilidades Pues sí, comparadas en con el el año 2021 no 2020. creció Es la una economía maña 13%. estadística. Pero, ojo, y el hecho de haber disminuido, y esto sí hay que decirlo, en un 4.4% las utilidades en el último año no quiere decir que los banqueros se hicieron menos ricos. Realmente lo que quiere decir es que la gente no pudo acceder al crédito. Y esto es lo grave del tema, que hubo menos inversión en el país, que la gente dejó de acceder como tal a los bancos, dejó de cumplir sueños, dejó de comprar casa, dejó de comprar carro, dejó de usar pues obviamente todo el sistema financiero, y yo no sé en qué momento por el pacto histórico eso se volvió una buena noticia. Que quisieran que no ganaran plata los bancos, que no hubiera bancos. Pues esa sería la solución que les gustaría, tal vez. Pero vamos a la tercera parte de este video, que esto está lleno de perlas. Y solo para que lo tengas en cuenta, los bancos ganaron el año pasado 8 billones de pesos. No con su plata, con tu plata. Porque los bancos no trabajan con fondos privados, sino con fondos de los colombianos. 8 billones es más de 4 veces el presupuesto de inversión que tiene Salud para hacer hospitales. Espera, aquí porque, o sea, lo que está tratando de decir la señora María del Par Pizarro es que los bancos no trabajan con plata privada. Obvio que sí. Pues es que la plata de... Obviamente, la plata que manejan los bancos en su gran mayoría es plata privada, es plata que la gente voluntariamente mete al sistema financiero. increíble. Y si ustedes se dan cuenta, lo que está tratando de hacer en esta parte del video es tratar los recursos que manejan los bancos como si esto fuera una entidad pública. Como plata del Estado, ¿no? Claro. Porque confunden el concepto de público con estatal. Claro. Es lo que pasa. Y entonces, frente a los 8 billones que ganaron los bancos, que ella, para generar un poquito de populismo, dice, eso es 4 veces el presupuesto que tenemos para comprar como tal, o para pagar nosotros los hospitales en el presupuesto en salud. Son 2 comparaciones que no tienen ningún sentido. Uno sí se preguntaría, oiga, ¿y por qué la representante no está preocupada por los 276 billones de pesos que pagamos el año pasado los colombianos en impuestos? Eso sí es plata pública. Y eso es muy poquito, Briseño. Además, Son 2.000 millones de dólares. En Estados Unidos, una empresa del, pues vamos a decir, del montón,
puede tener 1.000, 2.000, una sola empresa, 1.000, 2.000 millones de dólares de utilidades. eso O sea, es demasiado deberían poco, sí. ganar más plata como los bancos, igual que el resto de empresas del país. Ojalá ganaran más plata, pero ellos satanizan. O no olvide que ellos son enemigos del lucro privado y creen que eso es pecado, por eso, digamos, salen con ese tipo de Claro, y historias. entonces son 276 billones de pesos, ahí sí que no le dimos de forma voluntaria. Como la gente le da a los bancos su plata casi de forma voluntaria, pero la gente al Estado sí le entrega, pues obviamente le toca darle su plata y fueron 276 billones de pesos. Eso sí no lo escandaliza. Eso sí no la escandaliza, pero ojo, no habla que de estos 276 billones de pesos que recaudamos en impuestos más todo el presupuesto, el gobierno el año pasado se gastó 310 billones en gastos de funcionamiento. ¿Dónde está María José Pizarro preocupada por los 310 billones Por de las funcionamiento? corbatas. Es más, ¿dónde está María José Pizarro preocupada con de esos 310 billones en funcionamiento, los 54 billones de pesos que se gastó el gobierno Petro en personal, en burocracia? ¿Dónde está? Entonces, aquí se escandaliza por unas ganancias del 2%, 8 billones de pesos, sobre toda una operación bancaria de todo el sistema financiero, pero no se están escandalizando con ese tema. Y yo, ¿por qué quise traer este tema? Y vamos a ver el cuarto video antes de una reflexión que quiero hacer. Cuarto video. Digitales, etc. Esto no es ninguna coincidencia. El sistema financiero está diseñado para exprimirlo a usted como ciudadano, mientras unas pocas entidades financieras se enriquecen. Y es que casi el 60% de las familias colombianas se han tenido que endeudar con bancos para sobrevivir. ¿Y qué pasa si usted no paga? Pues le cobran intereses, comisiones ocultas y se pueden quedar con su casa, A ver, hombre, pero María del Mar, Sí, no. si no pagas te cobran la deuda. Bueno, O sea, si no pagas, o sea, si no le cumples al banco, como si no le cumplo yo a Julio, o como si no le cumple usted que le firma la letra de cambio, pues a qué usted lo van a embargar, Sí. le van a rematar el bien para pagarse, porque pues que las deudas se pagan. No, a ver qué hace el gota a gota si no le pagan. Ah, No, bueno. A ver pues, qué pasa. Pero vea, esto en el fondo, y yo se los digo, esto en el fondo es el mismo discurso y la misma estrategia que está usando el pacto histórico para comenzar a acabar y atacar, obviamente, todos los sectores de la economía. Recuerden, aquí hay una intención muy clara de cara a la consulta popular, y es que aquí se tiene que mostrar como ogros al sistema financiero, pero no solo a eso, todo empresario, todo constructor, toda persona que tenga hoy un negocio en Colombia, legal, ¿cierto? Que trabaje por encima de la mesa, que además el sistema financiero, pues es un sistema supremamente regulado, ¿cierto? Sistema con reglas claras, en donde la gente accede a créditos con unas especificidades, con unas tasas de interés muy claras y muy ciertas, que además acceder al sistema financiero, ¿quién dijo que era algo malo? Es que acceder al sistema financiero es acceder a oportunidades, es acceder a préstamos, es acceder a recursos, es acceder muchas veces a liquidez para usted poder agrandar su negocio. Es salir para del gota a gota. inyectarle. Exacto. Entonces ellos prefieren como en la construcción, ¿no? Entonces en la construcción no hagan más casas, pero están muy tranquilos con el tema de los tierreros. En la minería, no a la minería legal, pero la ilegal, la que está dañando absolutamente todo el medio ambiente, pues Ahí esa sí, sí, dejémosla calladito. En la política antidrogas no hagamos erradicación, mientras tanto las selvas destruyéndose por la deforestación de las selvas colombianas. Es lo mismo en todo lado, ¿no? Claro, y en el sistema financiero, pues entonces no accedan al crédito a través de los señores banqueros malos, Sí accedan sino a- vayan al gota a gota Sí. bueno. de la esquina, que ese sí le presta y le cobra pues al... no sé Al cuánto cobrará. 80% Sí, al mensual y si 80%. no pagas, pues te manda el de la moto porque y te rompe las piernas. Esto es pura charlatanería anticapitalista, Briseño. Le hacen creer a la gente que el ánimo de lucro, las actividades financieras son pecados, son demonios. No hay que promover la actividad empresarial, sino que hay que fustigarla, sino que hay que acabarla. Esto es muy peligroso porque por aquí comenzó todo, ¿no? La destrucción del sistema de salud, la reforma pensional, otra reforma nefasta. Está comenzando la destrucción del sistema eléctrico, que ya lo tienen súper amenazado. En fin, La muy multicrisis. peligrosos estos mensajes tan tontos, populistas y sin ninguna evidencia y sin ninguna base y que contradicen la realidad. Y un No hay dato- busque un país rico en el mundo, Briseño, que no tenga un sistema financiero Fuerte. ultra desarrollado y muy fuerte. Es fundamental el ninguno. sistema financiero. Claro. Entonces, y un dato último, el sistema financiero en este país, representante María del Mar Pizarro, es el 4.8% de la economía. Imagínense. O sea, están pagando literalmente impuestos. Y vamos con lo último para cerrar.
carro y su negocio. Durante los últimos años hemos luchado para que haya más diversidad financiera. Más opciones de préstamos significa mayor competencia, tasas de intereses más bajo y mayores niveles de acceso. Sin embargo, hoy en día, más de la mitad de los cargos de libre nombramiento y remoción de la Superintendencia Financiera siguen en manos de los intereses de gobiernos anteriores. ¿Cómo cambiar el sistema financiero si no cambiamos la visión de gobierno? Y en últimas, toda la charlatanería financiera de la representante María del Mar Pizarro con datos falsos, con señalamientos absolutamente infundados, tenían un solo objetivo y era reclamarle al presidente por los puesticos de la superfinanciera. Ese era el objetivo. Decirle, oiga, pues el sistema financiero está mal, están datos absolutamente errados, pero al final le dice, oiga, presidente, pero es que realmente lo que pasa es que usted no le ha dado los puesticos a la gente del parque histórico. ¿Qué pasa Literalmente, ese es el reclamo de fondo. Apague y vámonos, Briceño. Esta era la niña consentida en varios eventos gremiales, se le vio consentida por los empresarios, ¿no? La siguen llevando algunos gremios. El petrismo business friendly, creían que era, ¿no? Le salió más extremista, más radical, más fanática. Imagínese eso. Vamos a hacerle el test ideológico a los funcionarios de la superfinanciera, ¿no? ¿Usted le gusta más Marx o Hayek? Hayek, chao. Se va. Sí, no, imagínese, además una entidad que es supuestamente técnica, pero a mí lo más llamativo, y yo me reí mucho con este video, porque después de todo lo que la señora en el video literalmente le está insinuando al presidente es como, oiga, ¿y cuándo nos da los puesticos? ¿Qué hubo la superfinanciera por el pacto histórico? Yo quiero ser un poquito, obviamente con todo el respeto para los de Chapinero, pero cuando uno escucha a esta vieja, y es como una chapineruna típica pura cepa. de que uno se va a encontrar a tomarse una cerveza con unos amigos en la casa y les sale el chorrero de una vieja de estas que... Pero de Chapinero bueno, pero yo tengo que decir tengo que venir a Chapinero que allá casi 5.000 personas votaban por mí. Pero Defensa de Chapinero 100%. Es típico. Bueno, diga el Parkway. Yo creo que usted no tuvo votos en el Parkway. No, para que vea que sí, tuve hartos. Digamos el Parkway. Pero venga, Briceño, se nos está acabando el se tiempo. nos acabando el tiempo, tenemos ahora Olga. Pero hay algo ahorita apenas termine este programa. Porque nos habían reclamado que dónde está Vane de Char, o ya no es Vane de Char, ¿no? Vane de Col, es que se puso ahora. No, Vane de Col se llama. Vane de Col. Sí, Vanessa, la señora Vanessa, que dónde está Vanessa la representación Colombia. femenina de Nación Sabrosa. No la hemos sacado del parche, es parte fundamental de Nación Sabrosa, va a seguir acompañándonos y va a liderar ahorita, apenas acaba de 8:30, vamos a aprender el After Sabroso, que es un space en Twitter o en X, para los que quieran seguir conectados hablando de los 3 temas. Vamos a tener un experto ambiental muy interesante para seguir hablando de los falsos ambientalistas. Súper. Y lo invito, Briceño, a que nos conectemos ahorita nos metemos a charlar en el After Sabroso. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse nuevamente a Nación Sabrosa. Siempre recuerden, por favor, los 3 favores que les pedimos. 1, suscríbase a este canal. 2, compartan este programa. Y 3, por favor, activen todas las notificaciones y campanitas en nuestro canal de YouTube. Y le sumo, sigan también el canal de Luis Carlos Vélez, que está muy interesante. Porque esta es la forma en que nosotros podemos crecer, podemos seguir enseñando, pero sobre todo podemos seguir haciendo una oposición real desde Nación Sabrosa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a todos. Chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.